Buenas, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Ahí les pedí 5 minutos que tenía ahí un asunto. Eh, Voy a proyectar la pantalla para ver lo del ejercicio. Bueno, ¿están viendo la presentación? Sí, Y antes, ¿cómo le fue el lunes en el examen? Estaba más largo, ¿verdad? sí, está un poco más larguito. Pero estaba fácil el examen. Bueno, Pues, hoy terminaríamos lo que es refrigeración y estaríamos listos para poder evaluar la parte de refrigeración. De ahí vamos a ver acondicionamiento de aire, que ya no son ciclos, ya que ya es totalmente diferente lo que hemos estado viendo, ya sea ya muy diferente. Entonces, hoy terminemos refrigeración y sería de ponernos de acuerdo si evaluamos refrigeración antes de pasar al siguiente tema o hacemos las dos evaluaciones al final. Creo que podríamos ponernos de acuerdo. Y bueno, ahorita pues el último ejercicio de refrigeración es muy similar al anterior y este menciona un sistema de refrigeración por compresión de 2 etapas que operan los límites de presión de 0.8 y 0.14 megapascales. En la parte de abajo, en la izquierda, está la imagen del circuito, que es muy similar a lo que es el de cascada que vimos en la clase anterior. Siempre tenemos 2 etapas, pero el intercambiador se reemplaza por 2 cámaras, una de vaporización y otra de mezclado, que lo vamos a ver más adelante. Siguiendo con el enunciado, pues trabaja con refrigerante 134A. Vamos a utilizar las mismas tablas. El refrigerante sale del condensador como un líquido saturado. Eso ya igual que en los demás ciclos ideales de refrigeración. Y es estrangulado hacia una cámara de vaporización instantánea a 0.32 megapascales. Parte del refrigerante se evapora y este se mezcla con el refrigerante que sale del compresor de baja presión, que sería el compresor de la parte de abajo. Luego la mezcla se comprime hasta la presión, hasta la mezcla se comprime hasta la presión del condensador. Nuevamente a repetir el ciclo. Nuevamente a repetir el ciclo en el estado 4. El líquido en la cámara de vaporización instantánea se estrangula. Ya aquí estamos hablando, continuando en el ciclo de abajo, hasta la presión del evaporador. El refrigerante sale del evaporador como un vapor saturado, nueva condición que ya tenemos para los ciclos ideales. Y ambos compresores son isentrópicos. Determinar la cantidad de calor extraído, nuevamente Q sub L. Perdón, el inciso A es la fracción de refrigerante que se evapora en la cámara de vaporización y que sigue la ruta del estado 3. El inciso B es la cantidad de calor extraído del espacio refrigerado, que es Q sub L. Y el trabajo del compresor, que en este caso son 2 compresores, te vamos a tener la suma de 2 trabajos. Y el coeficiente de desempeño, o sea, el COP. Para repetir un poco lo que está el enunciado, esta imagen se mira muy pequeña, entonces
pase a esta imagen. El enunciado en sí nos menciona que yo tengo un ciclo trabajando en los límites de presión de punto 14 y punto 8, es decir, punto 8 es la mayor presión que tengo en el ciclo, que la voy a tener en la descarga del compresor de alta, y punto 14 es la presión más baja del ciclo y la voy a tener en la succión del compresor de baja. Luego, todos los estados son exactamente iguales que el circuito de refrigeración en cascada. La diferencia es que ahora ese intercambiador que tenía en medio lo reemplazo por dos cámaras, uno de vaporización y uno de mezclado. ¿Qué es lo que pasa en esta vaporización? Si vemos el gráfico, en el estado 5 el refrigerante sale como líquido saturado. Pasa por la válvula de expansión y se evapora, perdón, se expande a entalpía constante hasta un estado 6, que estado 6 es justamente la entrada de la cámara de vaporización. Ahora, en el proceso, como aquí se abre un poco a otra presión, hay un porcentaje de ese fluido, de ese líquido saturado que viene en el estado 5, que se evapora de forma espontánea, que en otros sistemas se le llama vapor flash. Entonces, esa cantidad de vapor que se evapora de forma instantánea se saca por la ruta del estado 3 y se lleva a la cámara de mezclado. Entonces, ese porcentaje que se evapora de forma espontánea, yo lo saco y luego continúa hacia el estado 7, solo lo que quedó de líquido acá adentro. Lo que quedó de líquido sale por el estado 7 como líquido saturado y pasa a otra válvula de expansión, llegando otra vez al estado 8, entalpía constante y en una zona de mezcla. Y luego pues se repite el ciclo. Esa es la diferencia con el ciclo anterior. La cámara de mezclado, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo un compresor descargando una presión intermedia, que esta presión intermedia me dice el ejercicio que es 0.32 megapascales. Yo tengo misma presión en la cámara de mezclado, por lo tanto, el 6, 3 y 7, esos tres estados tienen la misma presión, que va a ser 0.32 megapascales. Pero también esa misma presión se va a cumplir, como está comunicado, estas dos cámaras están comunicadas, están a la misma presión, son un solo ambiente abierto. Entonces, el estado 2 y el estado 9 también tienen la misma presión, que va a ser igual a 0.32. Y eso lo podemos ver en esta línea. Siguiendo la línea, 7, 6, 3, 7, 6 y el punto 3, que es aquí. Aparte de eso, 9 y 2. Entonces también tenemos el punto 9 aquí y el punto 2 acá. Entonces, todo se da en la misma línea de presión constante. Entonces, toda esa zona va a ser a presión constante, en la misma presión, para cuando estemos encontrando lo que son las entalpías. Para el cálculo de las entalpías, pues ya estamos muy relacionados cómo calcular las entalpías en cada estado. Necesitamos conocer dos propiedades, por lo menos dos propiedades. Primero, con esas dos propiedades, comparar si es una zona de mezcla o si es sobrecalentado o si es líquido saturado. O que por concepto ya sepamos en qué lugar se ubica. Por ejemplo, en el estado 1 ya sabemos que sale como vapor saturado. Entonces no necesito la segunda propiedad, pero sí conozco el estado. Y conozco la presión, puedo encontrar entalpías. Estado 2, pues la compresión se da a entropía constante y también sé que el estado 2 se encuentra a la misma presión de la cámara de vaporización. Entonces conozco dos propiedades para encontrar la entalpía. Luego pasamos al estado 9. El estado 9 solo conozco la presión porque es una sola presión, 0.32 megapascales, pero no conozco otra propiedad. Aquí se da una mezcla, pero no sé en qué propiedades sale, si sale como una mezcla también o si sale como sobrecalentado. Y si sale sobrecalentado, ¿en qué posición? Recordemos que podemos tener la misma presión, toda esta línea curva,
pero puedo tener un montón de puntos en el cual se esté dando el estado 9. Entonces, no sé en qué puntos está dando el estado 9, por ahorita no lo sé. Solo conozco la presión. El estado 4, conozco también la presión, que es 0.8 megapascales. Pero para encontrar la entalpía necesito otra propiedad, que podría ser la entropía del estado 9, porque se mantiene constante, pero en el estado 9 sigo sin conocer esa propiedad. Por lo tanto, el estado 4 sigue siendo un estado que no conozco. Estado 5 sí, porque tengo la presión y el ejercicio me dice que sale como líquido saturado. Entonces podemos encontrar la entalpía. Estado 6 es un proceso a entalpía constante, el proceso de la válvula de expansión. Entonces entalpía 6 con entalpía 5 es la misma. Estado 7 también yo sé que sale como líquido saturado. Entonces conocemos la entalpía. Y esa entalpía se mantiene constante hasta el estado 8. Y el estado 3, bueno, conocemos la presión, a cuánto sale, que es 0.32, y como es el vapor el fluido que se evaporó de forma espontánea, este estado va a ser a vapor saturado, como lo tenemos en este punto. El punto 3 sale como vapor saturado. Entonces, conocemos todas las entalpías, las podemos calcular y encontrar, excepto el estado 9 y el estado 4. Y esa es la parte que cambia en este ejercicio. Acá tenemos un resumen de todas las propiedades que acabamos de hablar en color negro, las que conocemos, vapor sobrecalentado, líquido y a qué presión. Los colores rojos son los valores que podemos encontrar. Ya sabemos encontrarlas, entonces aquí ya las tenemos enumeradas. Pero los estados que mencionamos, que es el estado 9 y el estado 4, son valores desconocidos. Por lo tanto, aquí el estado 9 solo conocemos la presión, pero no conocemos ni entalpía ni entropía. Estado 4, solo conocemos la presión. Para encontrar la entalpía necesitaría conocer la entropía, que sería la misma que el estado 9, pero tampoco la conozco. Entonces, necesitamos recurrir a poder definir otras propiedades o otras ecuaciones para poder encontrar esa entalpía. Si podemos encontrar al menos una, y a partir de esa encontrar la entropía y pasar a encontrar la entalpía del estado 4. ¿Qué es lo que podemos hacer primero? Pues podemos probar hacer la ecuación de energía o conservación de energía para la cámara de mezclado. Para esta cámara de acá. Y esa la utilizamos similar a cuando miramos lo de calentadores de agua de alimentación abierto en ciclo Rankine, que es evaluar toda la energía que entra a esta cámara y esa tiene que ser igual a toda la energía que sale. ¿Qué energías tengo entrando aquí? Pues tengo la energía del vapor saturado entrando en el estado 3 y la energía del vapor sobrecalentado entrando en el estado 2. Y voy a tener la energía saliendo como vapor sobrecalentado en el estado 9, pero que no sé a qué condiciones. Y eso lo puedo plasmar en esta ecuación. Toda la energía que entra va a ser masa 3 por H3 más masa 2 por H2. Y esto va a ser igual a masa 9 por H9. Igual que cuando hacíamos lo de los calentadores abiertos en Rankine, yo puedo definir un porcentaje de masa que yo extraigo en el estado 3. Recordemos que aquí hay un porcentaje de masa que se evapora y ese vapor saturado viene por el estado 3. Ese es un porcentaje que no conozco. Por lo tanto, la masa que va por el resto del circuito va a ser una cantidad de masa menos el porcentaje que yo saqué en el estado 3. Y si modelamos o asumimos por conveniencia, para facilidad de los cálculos, definir como 1 kilogramo la masa total, yo puedo decir que en el estado 9 va la masa total. Y si la masa total lo asumimos como 1 kilogramo, yo puedo reemplazarlo por 1 y me queda solo H9.
¿qué va a pasar por la masa 3? Pues ese es el porcentaje de ese kilogramo que saqué como vapor saturado desde la cámara de vaporización que no conocemos. Ahorita lo voy a llamar como un porcentaje Y por H3. Y por el estado 2 va a venir el resto de masa, que va a ser 1 menos el porcentaje que yo saqué en el estado 3 multiplicado por H2. Esto va a ser igual a H9. ¿Puedo encontrar H9 todavía? Pues necesito conocer H3, que ya lo deberíamos de haber tenido calculado. Y H2, que también lo tendríamos que haber tenido calculado desde la diapositiva anterior. Bueno, ahí se escuchan unos puentes que a ver que estarán celebrando acá. Hemos despejado para... micrófono. No, es aquí donde estoy yo. No te puede ser algún Sí. compañero. Vamos De a los la fiesta. perros. Está activado. Los perros ¿Sí? botan. Ingeniero, ¿Sí? se dieron cuenta que vamos a pasar termo y ya están celebrando por nosotros. Depende. Nah, me dije. O yo estoy celebrando porque yo voy a salir de dar termo, ¿no? O porque todo no fue mal. No. No, No, el segundo parcial le fue mejor que el primero. Y muy seguramente le fue mejor ahorita, tal vez mejor que el primero, por lo menos también ahorita en la segunda parte. Retomando lo de el porcentaje Y, el porcentaje Y es un concepto muy similar al porcentaje que sacábamos de las turbinas en los calentadores de agua de alimentación abiertos. Bueno, despejamos de aquí Y y nos queda esta relación del tal pías, donde ese porcentaje Y va a ser igual a H9 menos H2 entre H3 menos H2. O podemos dejar la tercera, dado que lo que buscamos es H9. Pero para eso necesitamos conocer Y, el porcentaje Y. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí lo que hay es un poco de concepto, no tanto de fórmula. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo el extracto, la parte de la imagen donde se da en este lado derecho la parte de la cámara de mezclado y en el izquierdo la parte de la cámara de vaporización. Entonces, el refrigerante que viene del condensador entra a la cámara de mezclado y queda automáticamente en una zona de mezcla. En esta zona de mezcla, yo saco el vapor hacia el estado 3 y el líquido que quedó, que fue líquido saturado, lo saco hacia la otra válvula de expansión. Regresando a la imagen, esta de acá, entro del estado 6, una parte que se evapora de forma espontánea, lo saco para el estado 3 y el resto continúa como líquido. Pero, ¿qué quiere decir? Que estas dos masas, si yo las sumo, son la misma masa de 6. Quiere decir que esta masa que va en forma de vapor, ya hay una relación donde yo puedo decir cuánta masa de vapor hay con respecto a la masa total. Y eso es algo que ya manejamos bien, que se llama calidad. Es decir, cuando el estado llega a este estado 6, el porcentaje de masa que se formó espontáneamente va a ser exactamente la masa que nosotros representamos como una calidad. Y ese porcentaje de calidad se evapora de forma espontánea y lo llevo hacia el estado 3 a través de la tubería hacia la cámara de mezclado. Entonces, para Y, el concepto es que corresponde exactamente a la calidad que tiene el fluido cuando entra a la cámara de vaporización. Y eso lo puedo representar con esta fórmula de acá, donde el porcentaje Y que yo extraigo va a ser exactamente igual a la calidad que tiene el fluido al entrar a la cámara de vaporización. Entonces, eso ya es un valor que nosotros sabemos cómo calcular. Calidad va a ser igual a la diferencia del H que yo tenga menos un HF entre la diferencia entre HFG. Ahora, ¿dónde la vamos a aplicar? Pues la vamos a aplicar al punto 6.
que es donde cae cuando vamos a regresar, es cuando sale de la válvula de expansión, cae en el estado 6. En ese estado es donde un porcentaje se evapora de forma espontánea y lo saco hacia el estado 3. Entonces, la calidad la vamos a aplicar en este punto, en el estado 6. Por lo tanto, nuestra fórmula va a ser H6 menos HF, que es entalpía de líquido saturado, entre la diferencia entre HF y HG. Y estos son los valores y con eso yo puedo encontrar la calidad, que en sí va a ser igual al porcentaje de masa en forma de vapor que yo extraigo de la cámara de vaporización y va a ser igual a 0.205. Es decir que aquí, cuando pasó de la válvula de expansión y cayó al estado 6, esa caída de presión hizo que el 20% de la masa se evaporara de forma espontánea. Y ese 20% lo voy a sacar para mandarlo a la cámara de mezcla. Y el resto, que era el líquido, sale en el estado 7 y va de un solo al condensador. Bueno, va a la otra válvula de expansión, que es la que está abajo, y después al condensador. Bueno, tenemos la calidad. De la ecuación de energía que utilizamos anteriormente, nosotros llegamos a definir estas dos fórmulas, donde para encontrar H9 necesitamos la calidad. Y en base a la definición del concepto de calidad, encontramos que ese porcentaje igual a 0.205, ya lo podemos reemplazar acá. Reemplazamos los porcentajes, H3 y H2, que son valores que ya teníamos, y reemplazamos los valores numéricos y hacemos la operación. Y esto nos da que H9 es igual a 255.13 kilojoules por kilogramo. Tenemos H9, tenemos la calidad. Bueno, calidad en ese caso era en el estado 6. Tenemos presión para el estado 9 y tenemos entalpía para el estado 9. Ya lo encontramos. Podríamos verificar en las tablas que este par de condiciones, perdón, este y la presión me provocan un estado de sobrecalentamiento. Si yo me voy a las tablas y H queda entre HF y HG, en la desaturación quiere decir que yo estaría en este punto. Pero en las tablas pueden ir a verificar, bueno, incluso aquí yo lo extraje, y esta entalpía cae afuera de la zona de saturación. O sea, esta entalpía es más alta que HG, por lo tanto es sobrecalentado, que es otra forma de saber si un estado es sobrecalentado o es una mezcla. También, si no fuese sobrecalentado, este valor no caería en las tablas de sobrecalentado, quedaría afuera y no la podríamos utilizar. En este caso, 255 era la otra columna, pero 255 cae entre el primer dato y el tercer dato. Queda aquí en el punto intermedio, pero está dentro de las tablas de sobrecalentado. Entonces, sí es sobrecalentado. Para asociarlo con el estado 4, que el estado 4, para regresar un poco, es a la salida del compresor. Solo tengo la presión, pero yo puedo, si conozco su entropía, encontrar la entalpía. Y la entropía del punto 4 va a ser la misma que el punto 9. Y el punto 9 ya tengo dos condiciones para poder encontrar las demás. Tengo ya la presión y tengo la entalpía. Entonces tengo la presión, extraje solo esos datos de la tabla. Tengo la tabla de presión, 0.32 megapascales, tabla de sobrecalentado. Tengo dos entalpías para poder interpolar y en la parte intermedia quedaría 255. Entonces con ese yo puedo interpolar para encontrar qué entropía le corresponde. Después de interpolar, pues nosotros encontramos que esa entropía es de 0.9417. Esa entropía en el estado 9 sería exactamente la misma que el estado 4, dado que nos dice el ejercicio que los dos compresores tienen comportamiento isentrópico. Entonces,
estaríamos ya conociendo casi todas las propiedades. Nos haría falta solamente la entalpía 4. Con la entropía que encontramos y con la presión que sabemos que tiene a la salida del compresor de alta, ya podemos encontrar H4 en las tablas de sobrecalentado. Y eso nos da 274.49 kilojoules por kilogramo. Y ahí llegamos pues a conocer todos los valores para todas las entropías. Solamente que como concepto nuevo es que acá se da una vaporización espontánea. Ese líquido que se evaporó lo saco como vapor saturado en un porcentaje igual a la calidad que tiene en el estado 6. Ese es un concepto. Otro es que el líquido restante que quedó sale en el estado 7 como líquido saturado. Ese es el segundo concepto. El tercero es que tanto en el estado 6, 7, 3, 2 y 9 tenemos la misma presión. Todo se da en la misma línea de presión constante. En este caso igual a 0.32 megapascales. Ese sería el tercer concepto nuevo para este caso de cámara de vaporización y cámara de mezcla. Tal vez podría ser uno tercero, que es el estado 9, que debería ser vapor sobrecalentado. Si fuese una mezcla, quiere decir que llevaría pequeño porcentaje de líquido, pero un compresor no trabaja con líquido, trabaja solamente con gas. Entonces, siempre debe ser vapor sobrecalentado. Y a partir de la ecuación de energía, yo puedo encontrar una relación para encontrar H9. Con eso encuentro la entropía y esta va a ser igual al estado 4 y ya puedo encontrar exactamente todos los valores. Y con eso pues ya podemos encontrar las preguntas que nos hace el ejercicio. Bueno, el primero era el porcentaje de masa que yo extraía. Y eso ya lo encontramos. Ya lo encontramos, el porcentaje Y era igual a la entalpía X, igual a 0.205, o sea, 20% de la masa se evapora y lo saco hacia la cámara de mezclado. Y la siguiente era cuánto es el calor que yo extraigo en el evaporador. Ese es un concepto que también ya manejamos, condición de salida menos condición de entrada. El evaporador sale en estado 1, sale en el estado 1 y entra al estado 8. Entonces conocemos esas dos entalpías. Pero hay que agregar que no va la totalidad de la masa. Por lo tanto, ese calor se va a ver reducido en el mismo porcentaje que yo extraje de la cámara de vaporización. Por lo tanto, debe ser 1 menos Y. Mismo concepto que en lo del ranking regenerativo. 1 menos Y, pues ya tengo todos los valores. 1 menos 0.205, H1 239.19 menos 55.4 y eso nos da 146.32 kilojoules por kilogramo, que es lo que yo estoy extrayendo en el evaporador. La siguiente consulta era los trabajos. Voy a regresar a la imagen. Yo voy a tener un trabajo entre 1 y 2, y voy a tener otro trabajo entre 9 y 4. El concepto es el mismo, condición de salida menos condición de entrada, condición de salida menos condición de entrada. La diferencia es que en el compresor de arriba va la totalidad de la masa y en el de abajo solo va un porcentaje de esa masa. Y ese porcentaje es 1 menos Y. Entonces también lo tenemos que incorporar en la fórmula. Por lo tanto, para los trabajos voy a tener el compresor de baja, va a ser condición de salida menos entrada, H2 menos H1, pero reducido en un porcentaje igual a la masa que yo extraje, igual a 1 menos Y, más el trabajo del compresor de alta, que es condición de salida menos condición de entrada. Luego, pues, solo se sustituyen los valores y eso nos da 32.78 kilojoules por kilogramo para obtener lo que es el trabajo del compresor, que en sí son 2 compresores, o sea, la suma de 2 trabajos. Y por último, pues el COP, este sí ya lo manejamos muy bien, coeficiente de desempeño, en este caso del refrigerador, donde Q sub L
donde evalúo Q sub L, que es el calor que yo extraje en el evaporador, entre el costo del ciclo, que es un trabajo consumido. Ese trabajo consumido ya lo calculamos como 32.68 y Q sub L como 146.32. Sustituimos los valores y nos da 4.48. Entonces, estas son las respuestas para el ejercicio, donde procedimiento igual que en el de cascada, pero cambiamos el intercambiador por dos cámaras de mezcla. Y lo que hay que tener presente son los conceptos que acabamos de enumerar. Presión constante en estos 5 estados. Cantidad de vapor que yo extraigo va a ser igual a la calidad en el estado 6. Luego, el resto que queda es líquido y líquido saturado, y eso sale por el estado 7. Y la parte del estado 9, que debe ser sobrecalentado, pero con ecuación de energía debemos encontrar la forma para calcular H9. Y todo lo demás es exactamente el mismo procedimiento, y eso sería lo que es este ciclo de refrigeración de 2 etapas. Entonces, para evaluación sería ciclo ideal, refrigeración ideal, real, cascada y el de 2 etapas. Entonces, para la parte de refrigeración estaríamos ya terminando con este ejercicio y continuaríamos la otra semana con la parte de acondicionamiento de aire, que ya es muy diferente de lo que hemos estado viendo. Allá lo que vamos a estudiar es temperaturas del aire atmosférico, humedad relativa, siempre entalpía. Vamos a aprender procesos de calentamiento, de enfriamiento, de humidificación, de deshumidificación, propiedades del aire como humedad específica y la carta ciclométrica. Esa sí sería bueno que, o es mejor que, creo que está en el libro, entonces para que la tengan lista para el lunes, creo que sería sí, tal vez nos ajusta el tiempo para el lunes para aprenderlo a usar. Entonces, ¿qué haríamos así? Lo otro es, antes de que se termine el tiempo, ¿evaluamos refrigeración o lo dejamos al final del parcial? Al final del parcial. Final del parcial. Sería siempre hacerlo en 2 partes. Al final. Sería siempre hacerlo en 2 partes, una de refrigeración y la otra de lo que vamos a ver a partir del lunes. Sí, ingeniero, al final del parcial. Final del Al parcial. al final, Bueno, Mire, Al final. ¿sí? Pero No sé déjenos. ¿Y por qué no nos deja una y unos cuantos ejercicios así como Sí. para prepararnos para estos otros? Sí, ejercicio Agarramos. recomendado. Sí, no les he dejado la tarea. Ahí, sí, ahí se los voy hasta lo escribieron ahí, ¿verdad? Al final del parcial escribió alguien ahí Ah, en la presentación. No sabía que podían hacer eso. Pensé que solo yo. Bueno, entonces al final del parcial trataríamos ahí de que quede con unos días separados los 2 exámenes. Que no quede de un día uno y otro día otro. Y nos motiva con la nota, ingeniero, del examen. La segunda parte, sí, no la he revisado todavía. Vamos a revisarla mañana. ¿Sí? ¿Sí? y la guía, ¿y cuándo más o menos mandaría los ejercicios? Ahorita en la noche. Ah, bueno. Para agarrar cañaña, que quiso decir. Son tremendos estos. Bueno, entonces, bueno, está bien. Más tarde, ahorita voy a buscar qué ejercicios dejar. Y entonces el lunes seguiríamos con clases y dejaríamos el examen, las 2 pruebas separadas para después de ver todo el contenido. Creo que eso sería como de aquí unas 2 semanas aproximadamente. Sí, la otra semana y media, sí, de aquí unas 2 o 3, 2 semanas más o menos sería lo del examen. Porque la otra tema puede que nos lleve semana y media. Entonces, de aquí a 2 semanas serían los exámenes. Entonces, quedamos así. Continuamos el lunes con acondicionamiento de aire, que es importante para los que estudian mecánica y van a llevar aire acondicionado. Ahí se van a acordar de lo que miremos la otra semana. Entonces, bueno, vemos el lunes. Buenas noches.
Bueno, Buenas noches. buenas noches. Gracias por estar presente en la clase. Buenas noches. Sí, va pasando, Enrique, va pasando. Wow, eso me gusta. Bueno.